Buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Amén, buen día, buen martes 16. Martes 16 de agosto, ya estamos. Amén. Y seguimos con nuestros devocionales de salmos. Los salmos que hemos comenzado. Hoy entramos en uno de los salmos más conocidos, más leído también, que es el Salmo 23. Amén. Buen día, ¿cómo está? ¿Todo bien? Salmo 23. Amén. Uno de los salmos más conocidos, ¿verdad?, por nosotros los cristianos. Uno de los salmos más lindos también, que es el Salmo 23. Y dice allí el título: Jehová es mi pastor. Salmo de David. Amén. Jehová mi pastor, Salmo de David. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Amén. Primero, entonces, aquí el salmista, algo que decimos, el salmista, él se identifica, ¿verdad?, como un cordero, como una oveja, y coloca aquí al Señor como un pastor. El salmista David era, ¿verdad?, él era pastor. Entonces me imagino que cuando él compuso este salmo, él estaría colocándose en el lugar de aquellas ovejas que él estaba cuidando. La Biblia dice que David era el encargado, era pastor, cuidaba las ovejas de su padre, y en cierta ocasión vino un león, y en otra vino un oso para intentar comer las pocas ovejas que tenía su padre, según su hermano. Y la Biblia dice entonces que él fue encima de ese león y de ese oso, le quitó las ovejas y las mató. O sea, él enfrentó, el salmista David, él enfrentó un león y enfrentó un oso con tal de salvar la vida de sus ovejas. Entonces yo me imagino que él se colocó en ese lugar del pastor cuidando sus ovejas y él siendo una oveja. Y él decía entonces: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él decía, el salmista entonces se coloca en esa posición, dice: si yo cuido bien de mis ovejas, si yo las llevo a comer en delicados pastos, si yo la pastoreo junto a aguas de reposo, si yo cuido de mis ovejas y las llevo a comer en lugares de delicados pastos, la hago descansar, ¿cuánto más hará nuestro pastor, el Señor, Dios como pastor? Y dice entonces: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. O sea, él me dará confort.
Él me consolará, Él me fortalecerá. Y se confortará mi alma, me guiará por senda de justicias por amor de su nombre. Entonces el salmista aquí, él se colocaba como una oveja siendo guiada por el Señor. Y él dice, yo sé que Él me hará descansar en lugares delicados pastos. Yo sé que Él me pastoreará junto a aguas de reposo. También confortará mi alma y me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Y aquí es importante entender, porque nosotros podemos aplicar todo este principio a lo que tiene que ver con el área espiritual, ¿verdad? El salmista se colocaba también en lugar de una oveja, pero también se aplica esta palabra a nosotros. Hoy nosotros podemos decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? En lugares delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma, nos guiará por senda de justicia por amor a su nombre, ¿verdad? Y ahí tiene que ver entonces el Señor guiando nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, Él nos va a guiar por senda de justicia, dice la palabra, por amor a su nombre. Entonces, algo que nosotros ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Y algo que nosotros aprendemos por la palabra, ¿verdad? Que la Biblia dice que nosotros fuimos colocados en Cristo, ¿verdad? Y cuando el Señor entonces nos mira, nos ve a nosotros, Él ve a Cristo en nosotros. Y como nosotros fuimos colocados en Cristo, cuando Dios nos mira, nos ve a nosotros, Él ve a Cristo. Cuando el diablo también nos mira a nosotros, Él ve a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos colocados en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que Dios, aquí el salmista hablando en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces no es por nosotros, no es por el hecho de que seamos nosotros, sea yo, Luis, que sea fulano. O sea, es por el hecho de su nombre, por el hecho de su palabra, ¿verdad? Por el hecho de lo que Él prometió. Entonces el Señor, muchas veces nosotros pensamos que Dios va a fallar, que Dios nos va a dejar o que Dios no nos escucha, ¿verdad? Que Dios no me ama, que Dios no va a escuchar mi oración por causa que yo no soy digno de que Dios me escuche. Pero ahí cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con Él, tiene que ver con las palabras que Él dijo. El Señor Jesús dice, yo no los dejaré, no los desampararé, sino que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y ahí tiene que ver con la palabra que Él dijo, no tiene que ver con lo que yo hice, con lo que yo dejé de hacer. No tiene que ver cómo yo me porté, si me porté bien, si me porté mal, si merezco que Dios esté conmigo todos los días hasta el fin del mundo, si merezco que Dios me ame, si soy digno que Dios escuche mi oración. No tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con Él, ¿verdad? No tiene nada que ver si nosotros fallamos o no fallamos, tiene que ver con la promesa que Él dijo. Fue lo que decía el salmista aquí. Me guiará por senda de justicias por amor de su nombre, por causa de su palabra, por causa de quién Él es, por causa del carácter de Él, porque Él no puede fallar, Él no falla sus promesas. Si Él prometió, Él va a cumplir. Y ahí Él dice en el versículo 4, que aquí otra vez afirmamos esto que acabo de decir recién. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí el salmista otra vez decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces en el versículo 3, ¿verdad? Para entender un poco más este versículo 4, usted tiene que leer el versículo 3 que dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia,
por amor de su nombre. Entonces el versículo 3 dice, Dios me va a guiar por caminos de justicia, por caminos rectos, ¿verdad? Por sendas de justicia. Y el versículo 4, él dice entonces, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Entonces en el versículo 13 le está diciendo claramente, Dios me va a guiar por la senda de justicia, Dios me va a guiar por caminos rectos, Dios me va a guiar por caminos correctos. Y él dice en el versículo 4, pero aunque ande, o sea, aunque yo me desvíe de esos caminos, aunque yo me desvíe de la voluntad del Señor, aunque yo me desvíe y ande por sendas de sombra y de muerte, aunque ande, o sea, tiene que ver conmigo. El versículo 3 tiene que ver con Dios guiándome. En el versículo 4 tiene que ver con yo andando. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces el salmista decía, él entendía, ¿verdad? Cuando nosotros leemos allí la parábola que Jesús citó el pastor, del buen pastor y las 100 ovejas, ¿verdad? Que él dice que el buen pastor, una parábola que Jesús dice, el pastor tenía 100 ovejas y 99 ovejas habían quedado con él, pero una oveja se apartó del redil. Y la Biblia dice que el buen pastor deja esas 99 en el redil, en el rebaño, ¿verdad? Deja esas 99 guardadas y va atrás de aquella oveja que se perdió. Y la busca, la carga sobre sus hombros y la trae nuevamente, ¿verdad? Al redil. Entonces, hablando de Jesús, el buen pastor, ¿verdad? Que va atrás de aquella oveja que se pierde. Entonces las ovejas se perdían. Las ovejas, ¿verdad? Son un animal. La oveja es un animal que depende continuamente, es totalmente dependiente del pastor, ¿verdad? Y el salmista entonces aquí, viéndose como una oveja, él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque me desvíe del camino, aunque me pierda del redil, él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, él entendía la promesa de Dios para nuestras vidas. Aunque yo ande por valle de sombra y de muerte, aunque yo decida salir del camino, yo sé que tú estarás conmigo. Y si tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces había dos herramientas, por así decirlo, ¿verdad? Habían dos cosas que el pastor usaba, que era la vara, ¿verdad? Tenía una vara y tenía un callado. El callado es un bastón, un palo más largo todavía, ¿verdad? Y los que los pastores tenía tipo una curva en la punta. ¿Por qué? Porque cuando una oveja se iba escapando, se iba saliendo del redil, con ese callado el pastor conseguía engancharla nuevamente y hacerla volver al trillo, hacerla volver nuevamente allí al redil, ¿verdad? Y el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, tú me traerás nuevamente al camino. Esa es mi esperanza. Ese es mi aliento. Eso es lo que me da esperanza de que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo y tú me traerás nuevamente. Él dice aquí, tu vara y tu callado me infundirán alientos. Y ahí el versículo 5 dice así, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahí vuelve nuevamente el salmista a los cuidados del Señor. Y él dice, aderezas mesa, o sea, preparas una mesa, preparas un banquete para mí delante de todo, de la presencia de mis angustiadores. O sea, yo me imagino la imagen de ese versículo 5, ¿verdad? Los enemigos levantándose contra David,
para luchar contra él, batallar contra él, pelear contra él, ¿verdad? Y de repente el Señor preparando una mesa, un banquete delante de todos los enemigos intentando vencer a David allí en paz descansando, porque sabía que el Señor lo cuidaba. ¿Verdad? Imagínense la escena, claro que no fue específicamente así, pero él dice, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, yo voy a disfrutar del placer, tengo una mesa preparada delante de todos aquellos que se levantan contra mí, de todos aquellos angustiadores, y yo estoy sentado a la mesa. O sea, mientras los otros intentan ver mi mal, mientras los otros buscan mi mal, el Señor prepara una mesa delante de ellos. O sea, el Señor prepara todo un banquete delante de eso. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Una mesa delante de todos nuestros angustiadores. ¿Verdad? Una mesa delante de todos aquellos que se levantan contra nosotros. Él dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, ungir, nosotros sabemos que había varios tipos de unciones que se usaban en la Biblia, ¿verdad? Había las unciones que era para aquellos para el rey, estaba la unción para los sacerdotes también, profetas, estaba la unción también que se usaba para aquellos que estaban heridos, ¿verdad? Los que tenían heridas, y también se usaba el aceite aquí, que era lo que se usaba para unción, ¿verdad? Para las ovejas, nosotros decíamos, ¿verdad? Las ovejas, un animal tan delicado, que cualquier cosa, ¿verdad? Que cualquier susto, cualquier cosa que le incomode, ellas no consiguen alimentarse bien. La oveja es un animal que, ¿verdad? Cualquier cosa se asusta, y si ella está asustada ya no consigue comer. Y si no come, consecuentemente se muere, ¿verdad? Pero había algo que se usaba mucho, que los pastores usaban mucho en aquella época, era ungir la cabeza de las ovejas. ¿Por qué? Porque cuando las moscas, había muchas moscas en aquella época, cuando las moscas venían, ¿qué es lo que hacían las moscas? Las moscas posaban en la cabeza de los animales, cualquier animal. Hoy en día sucede eso también. Pero ellas posan y comienzan a picar allí, la oreja, picarle en alguna parte de la cabeza del animal. Comienzan a producir heridas también, o si la oveja tiene alguna herida en su cabeza, comienzan a posar las moscas, y a la oveja le incomodaba eso. Entonces, si la oveja estaba incómoda, ella no conseguía alimentarse, y si no se alimentaba, moría. Entonces, ¿qué es lo que hacían los pastores? Colocaban aceite en la cabeza de las ovejas, porque cuando las moscas posaban para picarla, ¿verdad? O sea, chupar la sangre ahí del animal, ¿qué es lo que hacía? Patinaban en el aceite, entonces simplemente se pegaban en el aceite y morían. Entonces eso mantenía a la oveja en paz, tranquila para alimentarse. Estamos hablando aquí que el salmista David, él se colocaba en posición de una oveja, y colocaba al Señor como su pastor. Y él dice entonces, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, colocándose en la posición de una oveja, ¿qué es lo que dice? Porque el Señor unge mi cabeza con aceite, yo sé que puedo alimentarme tranquilo, sé que puedo disfrutar del banquete que el Señor preparó para mí. Puedo tener paz para alimentarme de aquello que el Señor tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor, nosotros habíamos leído los salmos anteriores, que el salmista daba gracias al Señor porque lo había librado de todos sus enemigos. Entonces el salmista estaba disfrutando de paz, y lo que decía en el Salmo 23, ahora sí el Señor me cuida, me protege, me hace descansar en lugares de delicados pastos, como decía, aderezas una mesa delante de mí, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí esta copa se refería justamente al vino, ¿verdad? El vino es símbolo de alegría en la Biblia. Entonces el vino es símbolo de gozo, de alegría, de placer en la Biblia. Es símbolo del Espíritu Santo también. Pero en este caso él dice, mi copa está rebosando, o sea, estoy rebosando de alegría, porque el Señor
el Señor prepara una mesa delante de mí, porque el Señor unge mi cabeza con aceite. Por eso y porque mi copa está rebosando, yo puedo disfrutar de la alegría, del gozo que el Señor me da. Y ahí el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, el versículo 4 que leímos: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El versículo 6 entonces dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, no es que el salmista iría a correr atrás. Él no dice aquí en el versículo 6: ciertamente correré todos los días de mi vida detrás del bien y la misericordia, y los encontraré. Si él hubiese dicho eso, podría ser, ¿verdad? Correré detrás del bien y la misericordia de Dios y sé que me alcanzarán. Pero él no dice: yo correré detrás del bien y la misericordia. Él dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. O sea, donde yo voy, el bien y la misericordia va. No es solamente que van junto conmigo, sino que me van persiguiendo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, el salmista entendía lo que era favor de parte de Dios. El salmista estaba hablando aquí de gracia, de favor, ¿verdad? De algo que yo no merezco, pero que me seguiría. El bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días, dice aquí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Verdad? El salmista, algo que hemos dicho en todos los otros salmos, ¿verdad? Que el salmista estaba viviendo en la antigua alianza. Entonces el salmista estaba viviendo en la época de templos. En verdad, en la época de él todavía no se había hecho un templo. En la época de él todavía era el tabernáculo del Señor. El Señor habitaba en tiendas. Pero él ya había propuesto en su corazón, y su hijo Salomón iría a construir un templo para el Señor. Y él aquí en este momento, cuando dice: en la casa de Jehová moraré por largos días, él estaba pensando, tal vez literalmente, allí en el templo, en la casa del Señor, estar todos los días de su vida en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros entendemos que la casa del Señor hoy somos nosotros, la iglesia, ¿verdad? Y entendemos entonces lo que el salmista dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, en la presencia del Señor estaré todos los días de mi vida. Ciertamente, ¿por qué? Porque el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días, y como el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días, yo viviré todos mis días en la presencia del Señor. Amén. Entonces hay algo importante aquí. El salmista pudo construir, ¿verdad? No fue él, fue después Salomón, ¿verdad? Pero el salmista David el rey David fue el que preparó el camino para Salomón. Salomón pudo construir el templo, conocido como el templo de Salomón, por causa que pudo vivir tiempos de paz. El rey David venció todos los enemigos de Israel, ¿verdad? El rey David vivió tiempos de paz, pero el Salomón, entonces, en su reinado fue un reinado de paz. Como vivió un reinado de paz, él pudo preparar casa para el Señor, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué se aplica a nuestras vidas? ¿Verdad? Que la única manera de nosotros poder, como dice el salmista, en la casa de Jehová moraré por largos días, servir, vivir una vida para el Señor, ¿verdad? Es cuando aún en medio de las luchas, cuando los enemigos se levantan contra nosotros, nosotros tenemos paz en Dios, ¿verdad? Cuando tenemos paz en Él es que podemos buscar del Señor, ¿verdad? Cuando nuestra alma está afligida, cuando nosotros estamos afligidos, cuando nosotros estamos mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente las personas hacen cuando se sienten mal? Muchos corren al Señor, o sea, algunos corren al Señor, pero muchos se apartan del Señor,
¿verdad? En el momento que deberían buscar al Señor, en el momento que deberían aferrarse al Señor, muchos en vez de correr para el Señor, ellos corren del Señor, se esconden del Señor, ¿verdad? Pero el salmista decía aquí, como el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, yo moraré, en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, mis días serán para servir al Señor. Amén. Que ese sea nuestro clamor, Señor, cada día de mi vida será para servirte a ti. Porque yo sé que el bien y la misericordia, tu bien y tu misericordia, me seguirán todos los días, por todos los días de mi vida. Amén. En este momento me gustaría orar por ti, orar por su vida, declarar estas palabras, declarar estas verdades sobre su vida. El bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días. Crea en esa palabra. Crea, el Señor preparará una mesa delante de nosotros, delante de nuestros angustiadores. El Señor nos guiará por sendas de justicia. El Señor nos hará descansar en pastos, en lugares delicados pastos. El Señor nos pastoreará junto a aguas de reposo. ¿Verdad? Esa convicción que el salmista tenía, ¿verdad? Debe ser nuestra convicción en estos días. Creer que el Señor realmente nos pastoreará, que el Señor nos guardará, que el Señor prepara mesas delante de nuestros angustiadores, ¿verdad? Que el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días durante nuestra vida. Amén. Quiero orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana. Yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos que aquí están presentes, Señor. Aquellos que irán a ver después, participar de este video después. Bendigo sus vidas, Señor. Bendigo su entrada, su salida. Señor, declaro estas palabras del Salmo 23 sobre sus vidas. Yo declaro, Señor, que aunque estén pasando, Señor, por un valle de sombra y de muerte, que aunque estén pasando por pruebas, por tribulaciones o angustias, Señor, tú estarás con nosotros, tú estarás con cada uno de tus hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro también que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo tú nos pastorearás, Señor. Nos guiarás por senda de justicia, Señor, por amor de tu nombre. Tú, Señor, prepararás una mesa delante de nuestros angustiadores. Señor, en el nombre de Jesús creemos, Señor. Creemos en cada una de esas promesas, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Señor, creemos que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Por eso nuestro anhelo en esta mañana, en este día, Señor, es vivir cada día nuestra vida en tu presencia. Señor, vivir, como decía el salmista, en la casa de Jehová moraré por largos días, buscando tu presencia, Señor, amándote, buscando más de ti. Viviremos todos los días de nuestra vida en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan un día bendecido. Nos vemos mañana a este mismo horario de 7 hasta 7:30 para seguir con nuestro devocional de los Salmos. Amén. Un abrazo grande allí. Cristian, Sharon, Cristiane, Zuli, Alejandro, ¿verdad? Allí Alejandro, Karina. Amén. Que el Señor los bendiga. No me acuerdo si había pasado otro más que ahora no lo estoy viendo aquí. Amén. Que el Señor les dé un día bendecido, un día de victoria, un día experimentando el bien y la misericordia del Señor en todas las áreas de su vida. Que el Señor los guíe. Amén. Nos vemos entonces mañana. Que pasen bien. Chao, chao. Bendiciones.